Mi nombre es Ángel Espinosa y en esta cápsula vamos a hablar brevemente sobre un tema fundamental en el tratamiento desde el enfoque cognitivo-conductual en psicólogos. Es básicamente un espacio de reflexión sobre lo que es el análisis funcional de la conducta. ¿Qué vamos a entender por un análisis funcional de la conducta? Básicamente es cómo mi comportamiento ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Encontramos que lo típico que llega a una consulta psicológica va a ser un motivo de consulta. ¿Okay? ¿Con qué motivo de consulta llega la persona? Imaginémonos un caso, por ejemplo, de temor a hablar en público. Hay una ansiedad generalizada por hablar en público y ese es el motivo de consulta. A raíz de eso yo tengo que hacer un análisis funcional de la conducta de esa persona que llega a mi consultorio o a mi oficina. ¿En qué consiste? Bueno, tengo que ver de qué manera hay una afectación en su comportamiento, en sus actitudes, pensamientos y emociones. Entonces, dentro de la entrevista inicial, yo debo de valorar cómo este temor a hablar en público se ha venido dando a lo largo del tiempo. Entonces, voy a valorar primero las afectaciones. Afectación a nivel personal, o sea, cómo le ha limitado a hacer cosas. Afectación a nivel interpersonal, con las relaciones interpersonales que tengan. Si esta situación, problema, le ha generado algún tipo de malestar o algún tipo de dificultad. Además, si se le ha dificultado o ha tenido algún problema en lo que es su desempeño laboral, académico, profesional en general. Luego vamos a analizar qué comportamiento específico es el que tiene la persona, porque a veces podemos decir, no, yo tengo miedo a hablar en público y hasta ahí queda, pero no logramos concretar. Debemos llevar a que la persona analice y sea consciente de cuál es su motivo real, cuál es el malestar concreto. Entonces, bueno, mi comportamiento es que cuando voy a hablar en público se me seca la voz, se me seca la garganta, perdón, se me corta la voz, o empiezo con sudoración extrema, o se me olvida todo. Ok, ¿cuál es el comportamiento real que deriva de esta consulta que está llegando a nosotros? Luego de eso voy a analizar, ok, ¿qué pensamientos hay? ¿Cuáles son las ideas que tengo? Pienso que no soy capaz, que es mucho lo que tengo que hacer, que no lo voy a lograr, que es ineficiente en mi desempeño. Okay, son ideas que podría tener una persona y vamos sacando también ese tipo de componentes a lo largo del proceso. Luego tenemos, por supuesto, la parte emocional, donde vamos a analizar qué sentimientos afloran: inseguridad, incertidumbre, malestar, enojo, y todo eso hay que llevar a que la persona lo hable y empiece, ojalá, a registrarlo. Luego de esto tenemos que ver cuál es el inicio, la evolución de esta situación. ¿Cuándo fue la primera vez que no pudo hablar en público? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un problema con este tema? ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió alguna situación que desencadenara en este malestar que llega hoy por hoy a nuestra consulta? De esta manera podríamos empezar a hacer un análisis longitudinal para determinar estos episodios y analizar si hay algún patrón o alguna frecuencia o algunos factores en particular que sean los desencadenantes como tal de esa situación. Además, un componente que tenemos que tener en cuenta es el término de la intensidad. ¿Qué tan intenso es este episodio de malestar? Es igual de intenso cuando es, por ejemplo, una exposición en el trabajo en comparación a una exposición universitaria. Varía la intensidad y aquí podríamos utilizar hasta números para medirlo. Por ejemplo, del 0 al 10, ¿qué tan intenso es este episodio de malestar? Y así la persona, con esta valoración subjetiva, nos va haciendo un registro. Y el último punto fundamental es qué intentos ha tenido la persona, qué ha hecho previamente para intentar solucionar su problema. ¿Acudió a un proceso psicológico previo? ¿Está actualmente con medicación? ¿Utiliza alguna herramienta alternativa? Ok, ¿cuáles han sido las herramientas a las que ha acudido? Una vez que nosotros tenemos estos datos recopilados en una entrevista inicial, podemos proceder a lo que conocemos hoy por hoy como línea base. Ok, la línea base básicamente lo que nos va a traer es que la persona nos registre un cuadro como el que vemos ahorita en pantalla, que nos registre la situación, el día como tal, la situación que ocurrió, que nos la describa brevemente, qué pensamiento surgió a raíz de esa situación, qué sentimiento originó esta situación, el pensamiento, por supuesto, vinculado con la situación y el sentimiento, y la reacción que pueda tener la persona eventualmente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo al final? Y la última columna sería precisamente la valoración subjetiva que tiene la persona. De esta manera podríamos poner que cada situación la va a valorar con un puntaje del 0 al 10, por ejemplo, y que nos registre cada semana, cada momento que ocurra una situación en particular vinculada con esa conducta que vamos a trabajar en terapia, que nos registre todas las situaciones y los momentos donde ocurren y que le dé un valor.
Estos valores posteriormente nos van a servir para desarrollar la línea base. Pero para hablar de línea base, lo vamos a analizar un poco más en una próxima cápsula. Lo importante acá es siempre tener claro entonces los componentes del análisis funcional de la conducta. Entonces tenemos situaciones bien claras, pensamientos, sentimientos, reacción y valor que le da la persona. Claramente todo esto complementado con una buena entrevista inicial, una buena entrevista a profundidad, donde podamos sustentar y recopilar toda la información necesaria que nos permite orientar el posterior proceso psicoterapéutico, si hay que referir, si hay que trabajar de manera interdisciplinaria para que esa persona pueda sobrellevar la situación por la que está atravesando. Básicamente en eso consiste esta pequeña cápsula. Espero que queden como claros los conceptos y los ámbitos generales de lo que es el análisis funcional de la conducta, que es el pilar fundamental para empezar un proceso de modificación conductual y para empezar desde el modelo cognitivo conductual un proceso de intervención tal cual. Saludos y nos vemos en otra cápsula.